A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. El tema de Venezuela es un asunto que no solo debe preocuparlos, como es obvio, a los venezolanos, tampoco solo a los americanos, a los caribeños, no. Este es un tema que a estas alturas incluso ha habido pronunciamientos. Ya suponíamos, por ejemplo, el de la China y el de Rusia, pero la Comunidad Europea ha dado un plazo hasta el día viernes próximo para que el señor Maduro convoque a elecciones libres, democráticas y con un consejo electoral o como se llame en ese país. Supongo que debe ser Consejo Nacional Electoral. Debe ser, pues se copiaron todo. Digo, y con una institución electoral que garantice que los venezolanos acudan y que su voluntad se respete. El presidente de la Asamblea ha sido ya reconocido por algunos países, entre esos el Ecuador, lo que entiendo yo, por simple interpretación, coincide con lo que me voy a incluir, pues pensamos muchísimos ecuatorianos. Lo de Maduro no es sino una aventura narcoterrorista que está ahí destruyendo Venezuela y cuidando de mientras estén vivos no salir del poder. Típica actitud. Típica actitud de esta gente que no sale, como dicen muchos, por las buenas. Pero parecería que las buenas van a hacer que el rato menos pensado levanten el vuelo, no les queda otra alternativa. El Santo Padre, como lo llamamos los cristianos, los católicos, ha dicho una cosa en su vuelo desde Panamá a su casa, al Vaticano. No lo digo despectivamente, lo digo con respeto. Creo que frente al periodista Leví, que es su periodista que acompaña en las giras al Papa, ha dicho que Venezuela tiene que encontrar una salida pacífica. Con todo respeto, ¿qué salida pacífica, pues? Y ya la sociedad venezolana ha puesto los muertos. Hay muertos en Venezuela, hay gente asesinada, torturada, hay encarcelados, hay exiliados, hay perseguidos, pero hay muertes, hay muertos. Y ya las calles de Caracas y otras ciudades se han llenado de sangre provocada por el chavismo primero y luego por Maduro, que es lo mismo. Una fea o buena réplica da lo mismo del uno respecto del otro. Y hay muertos. ¿Qué salida pacífica? Desde luego que lo peor que le puede ocurrir a Venezuela, y ojalá no sea necesario, es de que esperen una intervención militar. Porque primero que esa no puede, y a lo mejor es difícil que se dé de inmediato, lo que los tendría esperando por años, como los cubanos que viven en la miseria, por años esperaron la intervención, por años, y no llegó. Y han vivido deteriorando su economía, su vida personal, su prosperidad, su porvenir, etc. El discurso del presidente de la Asamblea ha sido en las últimas horas, yo diría, muy bien definido y calculado. Por lo siguiente, creo que está llegando a los mandos militares, no sé de qué jerarquía nomás. Creo que les está llegando a los uniformados que entienden
que tienen la prerrogativa de contar con las armas y la fuerza, no para disparar al pueblo. No, pues. El pueblo no es el gobierno, el pueblo es el pueblo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el discurso de Maduro a estas horas ya no es una confrontación con el presidente de la Asamblea. No. Ya no confronta con la oposición, tampoco. Ya no confronta con los venezolanos. Maduro hecho el sapo, pese a lo bobalicón indiscutible que es, pero seguramente corregido en la oreja, en el oído, al oído, a cada instante, busca pleito fuera, pues, y al estar armando un pleito a la comunidad europea, a la Unión Europea. Y ese pleito partiendo de una intriga ridícula, del tamaño de sus 2 neuronas y peleadas que tiene Maduro. Sí, no puede ser una intriga que tenga algún matiz de importante, de medio brillante, no brillante con Maduro. Entonces dice que los países de la Comunidad Europea están a la cola de Donald Trump. Vea usted semejante desfachatez. Entonces ya pues el presidente de Francia, la primera ministra alemana, ya con esta intriga de Maduro se van a llenar de vergüenza, van a colorear y van a cambiar de actitud y le van a declarar la guerra a los Estados Unidos. Este payaso bobalicón con una intriga del tamaño de él y su talento. Hay otro asunto que nos ha llamado la atención. Nos ha llamado la atención, digo, desde el punto de vista del análisis de algunas personas que por supuesto siempre respetaremos los que piensan los ciudadanos talentosos que dan sus puntos de vista sobre este tema. Dice, a estas alturas cuando China y Rusia ha declarado su decisión de, ellos dicen pues hacer respetar, ¿no? Ya veo a los rusos moviendo los tanques viejos y los aviones viejos para ponerlos cerca de Caracas. Eso no existe, eso no se va a dar. Ya los veo a los chinos movilizando sus tropas. Bueno, ellos a lo mejor eso lo necesitarían desde el punto de vista de autoexterminio. El tema de Rusia, entonces dicen algunos analistas, he escuchado, y por supuesto insistiré en que lo respeto y lo respetamos, de que estamos medio como volviendo a las épocas del discurso y de las actitudes de la Guerra Fría. Yo pensaría que esto ni siquiera para eso califica. Porque en la Guerra Fría existieron varias premisas geopolíticas de territorio, de poder político, etcétera, con cargas ideológicas perfectamente establecidas. No, el tema de Rusia y China es un tema de negocio. Es un tema de trampas y de escondite de la plata de estos sinvergüenzas. El tema de la China es que lo repleta de plata a Venezuela a cambio del petróleo y la energía. Ese es el asunto, pues. El tema es un negocio. Es un negocio. Pero para discurso, en el primer momento, pues, suena como algunos han dicho. El tema, los chinos, por decir algo, si en el gobierno de Correa se habría dado algún tema de que Correa podía haber estado en riesgo por sus estupideces de forma secuencial, no tengan la menor duda que los chinos habrían salido no a su rescate, sino a su discurso, con su discurso, porque aquí tienen dinero, porque aquí tienen chinos trabajando en las empresas, porque aquí tienen Coca-Cola Sinclair por cobrar, pese a que eso está, usemos el término de la calle, pese a que está dañado el proyecto, no funciona, tiene varias averías, tiene determinaciones técnicas que lo hacen inviable. Entonces saldrían pues al paso
con su discurso de apoyar a un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo propio están haciendo con Venezuela. Por desgracia, los países no quiebran. Digo por desgracia, no es porque quiero que quiebren. Lo que ocurre, que los problemas económicos de un país, por un modelo torpe, dura años salir de esa cárcel que la diseñan, como para que no salgan de ahí y que vivan siempre con la mano extendida versus la entrega de recursos naturales. Así que para un tema geopolítico que más o menos nos haga volver a ver en escena los manuscritos de la Guerra Fría, no. Este es un tema apenas de dinero, de intereses, de negocios. ¿Cómo no tendrá vendida el alma al diablo este Maduro? Que hasta hay gente que dice que lo respalda. Los chinos, obviamente, por lo que acabamos de manifestar. Los rusos igual, pues. Pero imagínense ustedes, acabamos de verlo a Maduro en una de esas chifladuras saliendo en las, ¿cómo es lo que en los tanques anfibios? Él sale supuestamente al mando de una nave de estas y dice, vamos a defender la patria, no tiene ni para la gasolina, no tienen municiones. Entonces, claro, pues al señor Putin, que como que le está pasando la luna de miel en su totalitarismo brutal, el señor Putin, este momento debe estar frotándose las manos, pues, porque ya tiene un demandante, alguien que le demande venta de armas para cualquier azonada. Por ahí escuché a alguien que dijo, se viene la tercera. Bueno, este no era un análisis, este era una expresión de una persona que lo dijo de forma medio doméstica. Se viene la tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial, que por Maduro. Y precisamente cuando digo por Maduro, debo terminar la idea del discurso del presidente de la Asamblea, Guaidó. Parece que está llegando al sector militar, pues. No se les ocurra, que no se les ocurra a estos chiflados pensar que tengo un lenguaje algo así como de ir a golpear las puertas de los cuarteles. No, pues. El ejército de un país puede cumplir con dos obligaciones. De hecho, pues, si tiene una amenaza externa, para eso está, pues. Y no tiene que ir, tenga la bondad de salir de mi territorio, no, tiene que ir con la fuerza. Segundo, si tiene un demente que quiere llevarlos a la debacle total, a la destrucción total de la sociedad, pues no es que tiene que darle un tiro, no se trata de eso. Pero las herramientas constitucionales, en este caso de Venezuela, hace que la Asamblea haya tomado la decisión legítima, elegida democráticamente, haya tomado la decisión de encargarle por mandato constitucional el poder al presidente de la Asamblea por la ilegitimidad de Maduro, que terminó su periodo en los primeros días del mes de enero. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Asamblea? Convocar convocar a elecciones libres, democráticas, donde lo primero y lo último sea el respeto a la voluntad popular, es decir, en todo el trayecto, el proceso, hasta que se cuentan y se proclaman los votos. Porque además, en Venezuela y aquí en el Ecuador, van a tener que contarnos, van a tener que hacernos saber la forma de manipulación que se dio en los procesos electorales. Ya voy a hablar de un tema del Ecuador que me parece muy importante y muy crítico y muy delicado, sobre una declaración que ha hecho uno de sus consejeros. Pero volviendo al tema, los militares en Venezuela, excepto Padrino, que es padrino de Maduro, que hizo alguna declaración, alguna nomás, no es la retafila de declaraciones,
No, alguna declaración. Los militares como que están medio diciéndole con su actitud, a ver un momentito, vea la forma de salir de esto. Tenemos la gran mayoría de países en el mundo que se han pronunciado por su ilegitimidad y que han pasado a reconocer el gobierno que preside interinamente el presidente de la Asamblea, quien tiene como un mandato que está dentro del concepto constitucional, que es convocar a elecciones. Ya veo algunos funcionarios, como por ejemplo la cónsul en Miami, veo algún otro funcionario en Washington, creo si no me equivoco, encargado de negocios, y había algún oficial que también dijo respetar las órdenes del presidente de la Asamblea, que está en ejercicio del poder en Venezuela. Entonces Maduro ya no cuenta con ese respaldo. Por eso es que no hace pues alarde de salir con los pelotones, como decía Chávez, pues, he dispuesto que los batallones, cuando hubo el conflicto con el presidente, con Colombia, el conflicto verbal, ¿por qué ellos no dan un paso? De eso estemos claros. El momento que escuchan como llaman en unos sitios, un volador, y como llamamos otros, un cohete, no saben dónde meterse. Además había unos gorilas que pesaban 300 libras. No están aptos para esto, no, definitivamente. Estos estaban aptos solo para lo que han hecho hasta el momento. Solo para eso, para el asalto, para el narcotráfico, para eso han estado. Pero expeditos mentalmente. No se necesita de mucho. Cuando no hay control, cuestión de pasarla nomás. Pues. Qué gráfico que resulta el tratar estos temas cuando tratándose de gentuza como esta. Así que, estimadas amigas y amigos, el discurso del presidente de la Asamblea como que está llegando a donde debe llegar. ¿Y qué es lo que aspiramos y pretendemos con esto que puede incluso identificarse en nuestra actitud como un deseo de que no existan más muertos, pues, que no existan civiles muertos, ancianos, niños, no, que no existan militares venezolanos muertos? Es obvio que eso es lo que supongo yo, pues, la gran mayoría de la gente quisiera. ¿Y eso de qué forma puede darse? Solo con un discurso como el que el presidente de la Asamblea está usando y con el que al parecer tiene una respuesta favorable. Porque Maduro, tanto es verdad, voy a repetirlo de hace un momento, tanto es verdad que no cuenta, o que cuenta por lo menos, cuenta en el discurso, porque ya en actos pragmáticos pues no se ha visto nada. Primero que hay dos voluntades, la del sector madurista, incluidos los militares, medio en retroceso respecto de su ímpetu y de sus emociones. Ya no hay esa alegría impresionante desde el uso del poder y la advertencia. No, el otro sector, la gran mayoría del pueblo venezolano, la oposición, y la oposición son todos, pues no son los partidos políticos, recuperó confianza. Y ya tiene este momento un derrotero. Ya no es que dice vamos a la calle y a lo mejor no regresamos. Ya vemos que los militares han dado una señal que no van a disparar y seguramente la próxima movilización en Venezuela será de millones. Y ya no solo en Caracas, sino en cada una de las ciudades, grandes, pequeñas, etc. Eso es lo que se ve, eso es lo que se siente, eso es lo que se advierte. Y claro, pues, no podía faltar la guinda en el pastel, este pastel de quién sabe qué insumos propiamente de ellos y para ellos y nadie más.
No podía faltar Correa, pues, que se da el lujo este sujeto de salir a hablar a nombre del Ecuador, que pide disculpas a nombre del Ecuador a Maduro. ¿Qué te pasa, cachafaz? ¿Qué era hacienda de ustedes? Por favor, ya mucho tiempo pasó el Ecuador en manos de esta banda. Y Correa sale a pedir disculpas a Maduro a nombre del Ecuador. Correa dice que no ha hablado con Maduro, pero que le da todo su apoyo. ¿Quién le cree, pues? Pero ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no tomas ese mismo avión con el que has ido a varios países y te vas a Caracas, pues? Y sales a las calles, o te metes en la casa presidencial con Maduro. Pero así deberían ser, pues. Eso debería ser, y dejar de venir aquí. No habla. Correa no habla, excreta. Sí, pues. No. Es que es imposible que nosotros vivamos casi el martirio de ver a este sujeto hablando a nombre del Ecuador y pidiéndole disculpas a Maduro. Por favor, si esto es evidente, lo que Venezuela resulta evidente, la crisis humanitaria que incluso al parecer los militares en ese país han visto con buenos ojos lo que les dice el presidente de la Asamblea, encargado del poder este momento por reconocimiento de la mayoría de los países. Yo cómo no de estar en ese discurso y en ese concepto de que es el presidente encargado legítimo, si el presidente ecuatoriano lo ha reconocido como tal, pues. Pero así es sencillo, pues. Así es sencillo. Señoras y señores, yo creo, y voy a retomar nuevamente lo que dije de inicio. No creo que a estas alturas, y ya no me voy a referir al personaje respetable, podemos decir que en Venezuela hay que buscar una salida pacífica. Sí, ya pasó lo peor. Ya mataron gente. Ya descuartizaron gente. Y ya murió mucha gente. Y ya esa salida no existe. Tiene que irse. No hay más. ¿Cómo es, pues? ¿Acaso que estamos 0-0, pues? Estamos con una cantidad de muertos en las calles. Estamos con una cantidad de presos políticos. Estamos con una cantidad de exiliados que no pueden regresar a su patria. A estas alturas, decir, necesitamos una salida pacífica. Y también se ha dicho que hay mucho temor de que mucha sangre en Venezuela pueda correr. ¿De parte de quién? ¿El pueblo está armado para hacer correr la sangre de Maduro? ¿O es que Maduro ha estado usando las armas del pueblo en manos de un grupo de fantoches bobalicones que han estado defendiendo a esta dictadura? Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Eso es lo que queremos que termine. Claro, sí, geopolíticamente hablando, la caída de Maduro significa un golpe definitivo para esta aventura, porque mucho tiempo tuvo que pasar y hasta de Cuba se tuvieron que olvidar de que estos siempre buscaron perennizarse en el poder, Entonces, hoy sí está claro que lo pretendieron en Argentina, lo pretendieron en Brasil, lo viven en Nicaragua, lo pretende Evo, quiso Chávez, quiere Maduro por herencia. Eso quisieron armarlo para toda América, con la plata de los recursos naturales, con la plata con el dinero de los connacionales y desbaratando, uso ese término que se me salió también, la economía de los pueblos para que estos convertidos en cual mendigos extiendan la mano por una dádiva. ¿A quiénes? A los gobiernos de turno con las raciones y qué sé yo para la gente, para los pobres.
que parecería que para ellos los pobres son un gran negocio político. Señoras y señores, todo el programa se nos fue en este tema, pero vale la pena, por supuesto. Nos vemos la próxima semana. Qué gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.